Buenos días, everyone. I think we can start, Luis. Thank you for joining us. iSpiral and Compliance Zen are giving you this webinar that Luis will be presenting. Thank you very much, Luis, for setting up this excellent webinar. And at a later stage, we'll be going through a very quick presentation of how technology can help you streamline all the day-to-day, very challenging AML operations that you are having right now. Luis. Okay. Thank you, Christos. Buenos días a todos y a todas. Como Christos os ha comentado, bueno, pues estamos encantados de poder compartir con vosotros este seminario. Va a tener dos partes, una primera en la que vamos a reflexionar en español sobre la problemática que tenemos ahora y que bueno, viene ya de largo, desde el año 2010, pero que va cogiendo cada vez más fuerza del conocimiento del beneficiario final en las relaciones, en los negocios que tenemos. Os doy las gracias, como digo, a todos y a todas. Mayormente hemos visto que es gente de España, por lo tanto, o sea, que estáis inquietos, por decirlo así, o que os interesa sobre todo la presentación en los efectos que ello hace trabajando en España, pero obviamente cada vez más y más con motivo de esta pandemia, bueno, pues el desarrollo del negocio internacional es un hecho y más. Si ya era importante antes, hoy día, como veis, pues este tipo de seminarios también lo demuestra, que antes los hacíamos más en físico y ahora estamos todas las semanas tenemos algún webinar digital. Bueno, pues cada vez cobra más relevancia que la materia que vamos a tratar hoy sobre el beneficiario final, el titular real. Bueno, pues lo que queremos mostraros es que no es solo un aspecto formal con el que cumplir. Es verdad que vamos a enfocarlo quizá, a priori, lo que hemos querido también es prepararlo, sobre todo sois el sector financiero quien está más avanzado en esta materia, pero es obviamente abierto a cualquier tipo de organización, incluso no solo en materia, aunque sí así lo ponemos y así lo veis en la transparencia, para el tema de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero cada vez más, y lo estamos viendo, de hecho, cada vez más las compañías estamos implantando más por convencimiento esta materia del conocimiento, por decirlo así, de la contraparte, ¿no? No solo del cliente. Es verdad que, como digo, de forma mandatoria o de forma legal tenemos esa obligación, es la que nos lleva fundamentalmente a instaurar este tipo de procedimiento, pero más y vais a verlo en las reflexiones que os voy a invitar a que hagamos en este seminario, vais a ver cómo es muy relevante el saber con quién hacemos nuestros negocios, ¿vale? Para no vernos en problemas, fundamentalmente. No solo, y lo que quiero transmitiros en las reflexiones de hoy, no solo porque tengamos la obligación formal de hacerlo y si no lo hacemos ante una inspección poder tener unas sanciones, que sabéis que está considerado como falta grave el no tener esta mecánica bien montada, y no porque me lo digan mis jefes o porque lo dice la ley, etcétera, que sí, que ese es, digamos, el parámetro fundamental, pero es más importante, obviamente, el saber con quién hago mis negocios, tanto, insisto, como desde el punto de vista de quién es mi cliente, pero también quién es mi proveedor, quién es mi contraparte, quién es mi agente, en definitiva. Entonces, aunque hablemos aquí de sujetos obligados, yo quiero de verdad transmitiros a todos los que estáis al otro lado de la cámara que seáis o no sujetos obligados, esta es una mejor práctica que conviene que lo tengamos presente. Bien, como veis en esta primera slide, bueno, pues es una metáfora que os pongo, que es la clásica del lobo con piel de cordero, ¿no? Como os digo, bueno, obviamente es importante conocer quién está detrás de una compañía porque a priori yo lamento decir que conviene ser escéptico por naturaleza, y más ahora, ¿no? Más ahora en la que muchos de los primeros contactos se hacen a través de redes sociales. LinkedIn ahora mismo es un canal espectacular de inicio de relaciones. Y bueno, yo os tengo que decir que nosotros todos los días estamos recibiendo ofertas, demandas
para poder hacer negocios y solo haciendo un poquito, hurgando un poquito, muchas veces ves, pues eso, que puede ser un lobo con piel de cordero o como veremos al final de la ponencia, un cordero con piel de lobo, que casi son más habituales. Sin más, vamos a tratar estos 5 puntos y la idea es reflexionar de una forma somera sobre ellos. Obviamente esta presentación os la podemos hacer llegar cuando terminemos el seminario. Y bueno, pues son las reflexiones, vamos a focalizarlos sobre el titular real o el último beneficiario real, ¿vale? ¿Quiénes son los UBOs? Este acrónimo que ha venido para quedarse. ¿Cuáles son los 10 errores que estimamos más comunes y qué retos nos enfrentamos para afrontarlos? En tercer lugar, la identificación y verificación eficaz de esta gestión. Esto no consiste solo en rellenar una ficha al principio, un KYC, ya sea de contraparte o de cliente, un formulario con cierta documentación básica y pedir unos documentos y me olvido. No es para nada eso, ya lo veréis, que es algo dinámico. Luego, el concepto en sí de titular real. Obviamente en la legislación española te da unos parámetros, las mejores prácticas internacionales te dan otros, y luego dependiendo en qué jurisdicción estés trabajando, pues cobra mayor relevancia el que el porcentaje sirva de parámetro, pero no sea algo que nos obligue bueno, es con carácter, como digo yo, de mínimo, ¿no? Sobre todo es relevante, como veréis, y es lo que os queremos proponer, que esta gestión no sea una gestión estática, sino que sea dinámica. Por último, en el puesto, abandonemos la falsa tranquilidad. Yo lo siento, pero en el mundo de los negocios el confiar de entrada, lamentablemente, está en desuso. Hoy día lo que es importante es afianzar las cosas bien, las prisas, como siempre digo yo, para los malos toreros. Os contaré a lo largo del webinar, si tenemos tiempo, alguna anécdota de algún caso que hemos tenido reciente bastante desagradable. Y por eso digo que, bueno, pues la cautela, más allá de que todos los que estáis al otro lado me consta que lo hacéis y que además lo hacéis por convencimiento y por vuestro trabajo, es claro que esta actividad, aunque seáis el nodo vosotros de control de esa contraparte, lo que es muy relevante es que la organización, vuestros compañeros, vuestros colegas, el resto de departamentos se envuelvan en esta materia, porque os tienen que ayudar a hacer esto, porque son ellos, incluso muchas veces más que vosotros, quienes conocen a la contraparte mejor que vosotros. Bien, el punto primero, ¿quiénes son los UBOs y por qué nos importan? ¿Vale? La definición es cualquier persona, física o jurídica, con propiedad o control directo o indirecto sobre una entidad. ¿Vale? Entonces debemos obtener información precisa sobre ese último beneficiario final. Insisto que cada vez más se está poniendo no solo de moda, sino como una necesidad saberlo. Y bueno, estas son las 4 acciones que tenemos que tener presentes. La primera, asegurarnos que las evaluaciones de calificación de riesgo de nuestras contrapartes son correctas. Fijaros, y lo vamos a ver en las siguientes slides, que esta actividad, no, insisto, yo me valdría solo con el mensaje de pensar y transmitiros que esto no va solo de hacer una ficha, pedir un pasaporte o un DNI y con esto me olvido. Al revés, vais a ver que son 3 piezas que interactúan en vuestro día a día. Es decir, el poder profundizar en esa contraparte es la contraparte, cómo me impacta en mi análisis del riesgo inicial y evolutivo y sobre todo qué hace conmigo. El quién y el qué. Los que trabajáis o trabajamos con vosotros, que algunos de los que estáis al otro lado me consta que sois compañeros, sois clientes en los que estamos trabajando con vosotros, os insistimos mucho en esto. Es decir, no solo es he abierto una cuenta o he entablado una relación con una contraparte y ya sé quién es y ya está. No, y no solo es porque también me diga la inspección si viene, que tengo que tenerlo actualizado. No, es que es con natural a proteger a nuestra compañía el hecho de que la interrelación que tengamos con esa contraparte sea robusta. Punto 2 es conocer si tengo contrapartes que sean perfiles de alto riesgo o PEPs. ¿Vale? Como sabéis, los PEPs o los PRPs, según el acrónimo español, no quiere decir, ni mucho menos, que sea un cliente prohibido, para nada, pero es un cliente a vigilar. Los que me conocéis sabéis que para mí todo perfil que tenga un sesgo político, ya no solo lo digo yo, lo dice la legislación, es sujeto a vigilar. Y no solo porque él pueda ser una persona corrupta o no, sino porque
se valen de ellos muchas veces perfiles de altísimo riesgo, de alto riesgo, para perpetrar sus actividades. Y entonces son unas figuras, unas personas que tienen un sesgo que hay que vigilar, nada más. O sea, es un ámbar en nuestros semáforos famosos, pero no es un rojo, ¿vale? Y los de alto riesgo, pues es un rojo. Y es un rojo, y cuando es un rojo es prohibido, pues no lo sé. Tendréis que valorar si queréis seguir adelante o no con la relación con ese cliente o con esa contraparte. Porque, insisto, no somos ni jueces ni ángeles vengadores, sino que simplemente tenemos que saber si esa persona en el pasado tuvo un pasado complicado, tuvo un pasado sancionado, y ahora tenéis que decidir si queréis trabajar con ellos. Y luego tenéis pues, las categorías que ya conocemos, la roja, naranja, amarilla y verde, ¿no? Por otro lado, tener la seguridad razonable. Fijaros que os pongo aquí seguridad razonable, no pongo seguridad a secas. Las autoridades no nos van a pedir fiabilidad 100% en lo que hagamos, sino que de forma razonable estemos pensando, demostrando, trabajando, analizando si con quien hacemos nuestros negocios nos pueden generar un problema. Y por tanto, por eso es importante ese cotejo contra listas de sanciones oficiales para conocer ese pasado de esas personas, ¿vale? De personas físicas o jurídicas. Como sabéis, en aquellas jurisdicciones, que ya también España es una de ellas, en las que la responsabilidad penal de la persona jurídica es un hecho, pues puede estar incluso sancionada la compañía, ¿no? Entonces hay que ver siempre a la persona física, obviamente, y luego la jurídica, y cuando vemos la jurídica hay que ver qué personas físicas están detrás de la jurídica y con los porcentajes que hayamos marcado en nuestra legislación y derivado de nuestra legislación en nuestros procedimientos. Punto cuarto es conocer los riesgos potenciales a que nos expone ese beneficiario final a través de su relación con clientes y proveedores. Por eso el conocimiento no se debe basar solo cuando queramos profundizar un poco más en un cotejo de listas, que ese sí que es el básico, sino que cuando hacemos el ejercicio de verificar, de hacer la famosa actividad de screening, no debemos conformarnos solo con el cotejo contra listas oficiales, sino acceder a este tipo de bases abiertas, Open Source Intelligence Databases, las bases clásicas, comerciales que se llaman, que hay varias, las conocéis y muchos de vosotros las estáis usando, en el que también aparecen links en donde podéis ver los media, es decir, el adverse media o digamos, la imagen nociva o no, impactos en medios de comunicación en los que esa persona pues, puede estar imputado, procesado, llamado a declarar X. Entonces, lo que es importante es conocer esa información y sobre esa información también depurar si es fake news o es verdad, o es veraz, o tiene una fuente razonablemente veraz. Hoy día los medios de comunicación también, como sabéis, han cambiado sustancialmente. Antes era la radio, luego la televisión, luego fue Internet y ahora todo. Tenéis Internet, pero dentro de Internet tenéis un montón de digitales que en el pasado eran segunda línea y ahora mismo casi leemos más los digitales de segunda línea que los oficiales, ¿vale? Los 10 errores más comunes a los que nos enfrentamos y los retos. Bien, el primero es que trabajamos más por reacción más que por prevención, ¿vale? Y eso debería cambiar. Es decir, sí que es verdad que si recibimos una carta hablando de la prevención del blanqueo del SEBLAC, de que va a venir a vernos, nos ponemos todas las pilas, nos ponemos a revisar, oye, a ver cómo tenemos esto. Bien, sería más sano y más recomendable que una vez que ya habéis montado vuestros procedimientos, que los tenéis en la mayoría de los casos establecidos, bueno, pues que sea una de las actividades que se hagan y que se transmitan a la organización para entablar cualquier relación de negocios, pidamos información a esa contraparte. Con placer os tengo que decir que cada vez estamos viendo más con vosotros, incluso como proveedores de servicios, que lo hacéis. Y es genial. O sea, más que incomodarnos a nosotros como proveedor de servicio cuando se nos piden una serie de documentos para poder formalizar una forma de trabajar, os tengo que decir que eso da la imagen correcta de que estáis haciendo los deberes en esta materia. Entonces, hay que solicitar una documentación a esa contraparte, pero por otro lado tenemos que acceder a las fuentes de datos que hay, y no es hacer Google, ni mucho menos, como sabéis, sino acceder a registros oficiales o fuentes abiertas para completar ese expediente, ¿vale? Y entonces, esa reacción, más que prevención, por eso digo que a eso debería cambiar, ¿vale? Entonces,
Los procesos reactivos, no cabe duda, que aceleran muchísimo el que las empresas mejoremos nuestros procesos con más velocidad, pero yo invito a que bueno, pues, tengáis una mente abierta, pero a la par una mente abierta en todos los sentidos, no solo abierta en la tolerancia, sino abierta en la indagación. El segundo lugar es cientos de datos reales, pero desactualizados y fragmentados. Es decir, esto ocurre. Es decir, efectivamente, habéis accedido a unas bases de datos también comerciales que normalmente tratan riesgos de crédito, riesgos de liquidez, solvencia, etc. Y os tengo que recordar que lo más solvente que hay en este mundo es el crimen organizado. Ni paga IVA y tiene mucho efectivo. Entonces, no solo nos centremos en eso. Y luego, ¿qué problema hay con esas bases que están genial y que nos sirven para al menos tener una cierta solidez de fe pública, ¿no? El problema es que tienen una desactualización, pero que no es culpa de ellos, es culpa de los procesos contables y fiscales. Es decir, las empresas cierran sus estados financieros en unas fechas y luego llevan las cuentas al registro en otras fechas. Y para entonces han pasado meses. Entonces, ¿es condición necesaria hacer esa verificación de datos oficiales en registros? Pero no es suficiente. Entonces, por eso es también muy importante que con mucha tranquilidad y con mucho sosiego podamos hablar con nuestras contrapartes sin ningún tipo de problema. Hablar de forma abierta y si queremos hacer un negocio, lo importante es preguntar con educación, con calma y sin prisas. Y os digo, las prisas nunca son buenas, nunca, para nada. Para firmar cualquier tipo de contrato, yo soy de los que me gusta que las preguntas sean correctas, e igual que os digo que me molesta la excesiva dilación en la toma de una decisión, os tengo también que decir que también molesta la excesiva urgencia en la toma de una decisión. Entonces, esto pasa tanto con proveedores como con clientes. No tenéis que correr, hay que hacer las cosas en su debido tiempo y de forma adecuada, y no tendremos problemas ni sorpresas. Otro de los errores más comunes, os lo tengo que decir, y los que sois más crédulos, pues me alegro por vosotros, pero yo lamento de Dios que soy escéptico por naturaleza, y es confiar desde el principio. Creo que es un error. O sea, en los negocios la confianza hay que irse-la ganando. No vale ni para clientes ni para proveedores confiar desde un principio. Confiar no, porque la marca dice, no, bueno, me da igual la marca, si luego somos personas, ¿no? Firmar un contrato, dar de alta a un cliente, abrir una relación comercial, sin un consentimiento completo o suficiente, yo creo que no es bueno en todo tipo de negocios. Entonces, tampoco es que haya que firmar 18.000 páginas, pero sí que, bueno, pues si un cliente se va a dar de alta, pues tiene que pasar unos procesos y tiene que saberlo. Y si un proveedor se tiene que dar de alta, lo mismo. ¿Vale? Entonces, no vale el no, yo no sabía. Eso ya, lamento deciros que ya no es una actividad básica el hacer las cosas corriendo y no da buena imagen, ¿no? Conozco a mis clientes, lo dudo. O sea, ahí también es muy importante la implicación de vuestros compañeros, sobre todo el área comercial. El conozco a mis clientes no me vale. ¿Quién está detrás? Esa sociedad ayer era de unos y mañana es de otros. Sociedades de sociedades. Por eso es la complejidad y es importante verlo. Aquí estamos viviendo en los últimos meses, os diría, a raíz de la pandemia, una situación muy curiosa, y es una proliferación, por ejemplo, en el entorno digital de compañías, algunas de ellas magníficas, y otras que parecen, bueno, muy brillantes, incluso una página web bastante bien trabajada, pero que cuando hurgas un poquito no hay nada. Nada, o sea, ni existe la sociedad, ni existe. Existe la web y te vas a las políticas de privacidad, a los links donde tiene que estar el soporte legal, y no hay nada. Entonces, os tengo que decir que en esos casos, ¿qué es lo mejor? Bueno, pues hablar con esa persona que se ha puesto en contacto contigo y decírselo con educación. Ayer tuvimos nosotros un caso de una compañía que trabaja presuntamente en el mundo de las criptoactivos. Tenía una pinta magnífica la website que nos mandaron, y cuando me pongo a ver, tiene un montón de caras, de personas, los veo en redes sociales, fulano, mengano, zutano, ninguno de ellos trabajaba formalmente en esa compañía, y cuando ya veo quién es el que tiene más, y además el que me contactó, bueno, pues tuve que llamarle y le tuve que decir, oye, mira, te agradezco un montón que nos hayas llamado, pero es que ni existes. Y entonces, bueno, espera que te cuento. Bien, pues espera que me cuentes, pues cuéntame, cuando existáis,
pues nos llamáis y trabajamos, pero es que si no tienes ni siquiera un CIF al cual vamos a tener que facturarle, mal empezamos. No, bueno, pero dentro de unos meses. Entonces ahora mismo existe esta situación en todos los sentidos de nuevos negocios que están surgiendo al albur de esta situación que no hay nada de momento. Lo que hay es magníficas ideas, mucho talento, pero está deslavazado y no está formalizado. Punto 5 es la certeza no existe. Y en esto también, esta es la parte de relax, os tengo que decir. Y aquí es que lo importante es hacer esto, como digo, de una forma razonable. Hago la apertura, abro el expediente y no tengo que estar todos los días vigilando si lo tengo actualizado. Para nada, para nada. Tendré que tener un enfoque basado en riesgo para ver cuál es más crítico y tenerlo más actualizado y cuál es menos crítico y revisarlo con una dilación mayor. ¿Vale? Entonces sí que es importante tenerlo lo más actualizado posible. Aquí os digo también de cara a supervisores, no os agobiéis, porque tanto en la masa de clientes, en algunos de vosotros tenéis miles, otros cientos de miles, y en algunos de vosotros tenéis millones de clientes, es imposible tener todo eso actualizado. Pero sí que tenéis que demostrar que si habéis hecho el enfoque basado en riesgo y sobre todo los más riesgosos sí que están debidamente actualizados, etcétera, 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 y el otro vía muestreo, es suficiente, es suficiente. Y luego todo es discutir, ¿no? ¿Te falta un DNI? Bueno, vamos a ver, si me falta un DNI y es una operación ridícula y pírrica, me voy a pelear con el supervisor y con el inspector hasta la muerte. Ahora, si me falta en una de las 10 primeras operaciones que tenemos, pues tenemos un problema. ¿Vale? Entonces, por eso os digo que ahí conviene, y lo vamos a ver, y es verdad que cada vez más la tecnología nos ayuda a que esto pueda ser, y lo vais a ver hoy en la demo, que esto se puede embeber todo junto y no que sea solo. Es verdad que el inicio conviene hacerlo con un Excel en el que podamos ponderar de una forma razonable cómo tratarlo, pero hay que dar un paso más para que esto sea ágil y dediquemos más tiempo al análisis y menos a la captación de información. El punto 6 que os propongo es otro clásico error, es no existe un estándar documental. Sí existe un estándar básico de mínimos, ¿vale? Pero luego cada jurisdicción, cada sector, cada industria, tenéis que hacer el vuestro y hacerlo vuestro, también según la actividad que vosotros desarrolláis. Vuelvo al mundo actual en el que lo digital pesa mucho. Bueno, pues en el mundo cripto hay 16 líneas de negocio distintas. No solo es minar criptoactivos o transar con criptoactivos, no, hay más cosas. Entonces, dependiendo del tipo de actividad que desarrolléis, o en el mundo del real estate, de algunos de vosotros que estáis, no es lo mismo comprar y vender pisos, por ejemplo, alquilarlos. Bueno, pues no es lo mismo. Y no es lo mismo hacerlo a personas físicas que a jurídicas, o a comunidades, o a clientes finales, o a intermediarios. Por tanto, tenemos que crear nuestra propia ficha, ¿vale? En la que adecuaremos según la tipología de clientes para cumplir con los requisitos de índole legal que tenemos que trabajar, pero también para hacerlo ágil y volver a tener un poco el confort de que si el comité de dirección, el consejo de administración nos pide, oye, ¿cómo llevamos esto? Pues mira, pues tenemos tal, el 80% está perfectamente monitorizado, de ellos hay un 30% que concentra el 80% de nuestro negocio, que podéis estar tranquilos, lo tenemos al día, etcétera, etcétera. Eso da una tranquilidad brutal y ante una inspección os tengo que decir que os da toda la veracidad y toda la validez para que si hay algún defectillo pueda obviarse, incluso en régimen administrativo. Bien, ¿quién es el dueño? Punto 7 hoy. Esto también es otro reto, ¿vale? Tampoco se puede exigirnos certeza absoluta, pero sí al menos registral. Lo que no puedes es no haber hecho los deberes de saber si esa compañía ha habido un cambio en el registro, porque es lo que digo, puede que el último beneficiario final sea otra persona que haya habido un cambio de participaciones, imaginaos, en una SL, pero que no se ha registrado. Bien, vosotros habéis hecho los deberes y en el registro consta esto. Pues yo más no sé. Quizá hay un comercial que lleva esa cuenta y os dice, oye, no, pero es que resulta que me he enterado que no, que es que le ha comprado y han hecho un contrato privado, tal. Entonces dices, yo eso no lo puedo conseguir. Sí, lo puedes conseguir hablando con el cliente, si es suficientemente interesante hablarlo con él. Porque, insisto, no estamos exentos de estar demorados entre un año o por ahí, o 9 meses. Esa demora entre la realidad y el efecto registral existe. Y luego, entre el efecto registral y actos que no se reflejan en los registros, también. De hecho, ahora nos vamos a encontrar, y sobre todo la banca va a tener un reto brutal, y es como la morosidad a partir de estos meses está creciendo de forma exponencial,
muchas empresas, más de 450.000 empresas, pymes, van a desaparecer o van a ser no morosos, van a ser fallidos, ¿vale? Entonces, habrá empresas o empresarios que quieran continuar. Puede haber ángeles, entre comillas, negros, ángeles negros, que vengan con el dinero y de una forma indirecta inyecten ese dinero y esa morosidad cancelen parte de esa deuda. ¿Cómo? Comprándolo extraoficialmente a la compañía. Entonces, me consta que esto ya ha pasado en Italia, a lo bestia. El crimen organizado en épocas de crisis se pone las botas, ¿vale? Entonces, ahí es donde tenemos que estar vigilantes. Y entonces hay signos que nos pueden dar indicios de esto. Si tú, el otro día en otra compañía, pues vi que en el propio registro había mejorado su ratio porque había una inyección de dinero, pero no por ventas. En ventas seguían de pena. Y sin embargo había entrado un capital por una prima de emisión. Bueno, pues he tenido que hablar con esta persona para decir, oye, ¿quién ha metido este dinero? Veo claramente que han metido 250.000 euros y han entrado como capital. ¿Quién es? ¿Quién te ha dado ese dinero? ¿Cómo ha entrado ese dinero? Y está registrado, ¿eh? O sea, esto es un dato que no me lo dijo en la contraparte, sino que yo la vi y lo he hablado con él y me lo va a aclarar. La semana que viene me lo va a explicar. A ver qué me cuenta. El 8, nada dura eternamente, ¿vale? Entonces, las estructuras, como digo, que tenemos en el conocimiento de nuestro cliente, bueno, son estructuras que no son estáticas, son dinámicas, pero insisto, nos tiene que dar un poco, al menos la tranquilidad. Yo estaría tranquilo si mis 10, 15, 20 clientes más importantes les tengo razonablemente monitorizados. Y eso hoy día, insisto, se puede hacer y lo vais a ver en el aplicativo que os vamos a mostrar, habiendo delegado en la tecnología que me capte esa información y que yo dedique más tiempo al análisis que a la captación. Los datos sin tecnología es mucho trabajo y caos, y inseguridad y ansiedad. Cuidado con esto. Tenemos que tender a buscar la integración, una integración razonable, y ya hay fuentes de datos que nos sirven, tanto fuentes abiertas como fuentes propias. Todo eso tenerlo integrado, ¿vale? Punto 10, que es el que más me gusta siempre comentaros, el crimen no paga impuestos ni da la cara. No, o sea, es desagradable cuando lo detectáis, que a veces se detecta, y es cuando no hay respuestas a algo evidente, ¿vale? Este caso que os acabo de contar ahora y que espero la semana que viene tener alguna respuesta, como no me digan de dónde vienen esos 150.000 euros, es una pyme del mundo tecnológico, lamento deciros que no voy a trabajar con ellos. Así de claro, o sea, me da igual. No me digas, no, es fulanito de Copas. Bien, pues enséñamelo. Porque entonces, aunque aparezcas tú como propietario de la compañía, con este señor o con esta empresa, tú tienes una deuda. Entonces, reconócela bien, habla con tu contable y que esto se vea, porque realmente te han dado un dinero que te permite una especie de gasolina. Yo os lo digo porque ahora mismo muchas estructuras que nos están llegando, incluso se estarán llegando a muchos correos electrónicos o contactos por LinkedIn de que, no digo las estafas de los nigerianos, me refiero a gente que parece que no me han concedido crédito, no te preocupes, hablas con nosotros. Bueno, ¿qué es esto que hay detrás? Si no hay una entidad solvente financiera que aporte esos fondos, lamento deciros que huele muy mal. Y pasa otra cosa, os tengo que recordar una cosa, que lo estamos viviendo ya. Todos los que estáis escuchándome y yo mismo, cada vez utilizamos ya menos el papel en los billetes. Ya es muy raro. Yo ayer bajé a tomarme un café y saqué un billete de 5 de la cartera y me resultó hasta extraño tocarlo porque el COVID hasta ha empujado a esto. No quiero pensar cómo deben estar de nerviosos aquellos que tengan palets de billetes de 500, de 200 y de 100 euros, porque no sé cómo lo van a meter en el sistema. O sea, si ya eran raros esas denominaciones de billetes antes del COVID, hoy día estamos todo en digital. Lo lógico es llevar el móvil y pagar con el móvil. Eso es ahora cada vez lo más habitual, o tarjeta de crédito, pero ya el cash casi, entonces ese cash va a tener que entrar en el sistema. ¿Dónde estoy viendo que está entrando? También está entrando en la compra de algunas de las principales criptos, ¿vale? Del Bitcoin, el Ethereum, y por tanto también esos players tenéis, y algunos de vosotros me estáis escuchando y lo estáis haciendo muy bien, tenéis que poner barreras, porque el colectivo de la alegalidad de este terreno va a obligar a que cosas, no estamos en el fenómeno.com de hace unos años, pero estamos en un fenómeno bastante parecido. Entonces, mucho cuidado, insisto, con el quién es quién
Y en el webinar, como digo, lo que os queremos aportar es cómo hacer esto de una forma ágil. El punto 3 es la identificación y verificación eficaz del hubo. Entonces, aquí es donde os decía al principio de la ponencia que el desafío que tenemos es combinar estos 3 factores. Por un lado, tenemos los expedientes de los clientes o contrapartes. Por otro lado, tenemos nuestro análisis de riesgos. Y por otro lado, tenemos la política de aceptación de clientes. Bien, todo eso no tiene que ser estático y de una sola vez. Obviamente, los expedientes de clientes son dinámicos, embebidos y correlacionados con el análisis de riesgo que tengamos. Nuevos clientes harán que recalifiquemos a antiguos clientes. Y evoluciones con nosotros de clientes o contrapartes harán que bajen o suban en la posición de riesgo en términos relativos con respecto al resto del colectivo. Y esto también hace que nuestras políticas de aceptación tengan que ser revisadas. Tenemos todo el derecho del mundo a prohibir trabajar con determinados sectores, o porque no nos gustan, o por imagen, o porque es un sector que no conocemos, o del cual nuestros consejos de administración no se fían o no terminan de convencerse. Esto está mutando a lo bestia. Estamos viendo pues, sectores como el juego, el ocio, el mundo militar, el mundo de las armas, el mundo de las cripto. Todo esto son sectores que a priori, si cogemos nuestra manual de hace 3 años, seguramente haya que revisarlo. Entonces, cuando sean prohibidos, pues que tenga una racionalidad. ¿Y por qué son prohibidos? El mundo del juego, como sabéis, por ejemplo, en algunos países está prohibido, en otros no está regulado y en otros está muy regulado. Bueno, pues entonces hay que mirarlo y hay que mirar si me interesa o no el transaccional que voy a hacer con ese cliente. Como veis, lo que os queremos demostrar con esta reflexión del webinar de hoy es que esto no va solo de rellenar una fichita al principio de la relación, pidiendo un documento y rellenando a qué se dedica el cliente, o si es una persona física o jurídica, y si es jurídica, qué personas físicas cuelgan de esa persona, sino que eso se hace al inicio, hay que tenerlo actualizado y siempre con un criterio risk-based approach, con un enfoque basado en riesgo. Y las políticas de aceptación sí que obviamente tendrán unas revisiones mucho más dilatadas en el tiempo, ¿no? Pero lo que es los expedientes de clientes, el análisis de edad, vais a ver hoy cómo eso puede estar perfectamente embebido cuando la tecnología lo que hará es facilitarnos a golpe de clic esa recomposición de mi cartera y simplemente yo tendré que tomar decisiones en base a lo que tengo o lo que me falta. ¿Vale? Por tanto, como veis en la slide, lo que os proponemos es, el desafío será recopilar información de los propietarios de la empresa. Como os digo, bueno, está la famosa naturaleza del 25%, pero hay gente que prefiere niveles de hasta el 10%, o cuando estamos hablando de pymes, o sea, si hablamos de cotizadas, ya sabéis que tiene un tratamiento distinto, pero si estamos hablando de porcentajes a efectos formales, pues tendremos que cumplir con lo que nos diga la ley, obviamente. Pero yo puedo hacer dentro de mi política el buscar, si está muy atomizado una compañía, quién tiene realmente el control de esa compañía, que es al final incluso lo vais a poder percibir no solo por quién tiene las acciones o las participaciones de la compañía, sino quién es al final el que firma con vosotros esa operación. Bueno, pues esa persona que firma obviamente tiene unos poderes que no tienen otros. Esa persona conviene que sepamos si simplemente es un apoderado o realmente, bueno, pues es apoderado pero es por algo, ¿no? Y es el que maneja básicamente las finanzas de esa compañía. Otra sugerencia que os hago es que cuando afrontéis esto, yo lo he vivido, ya sabéis que llevo en el mercado, yo tengo ya más de 50 años de vida y más de 30 de profesional, y como vosotros, muchos de vosotros hemos vivido en los 80 y los 90 que grandes consultoras o grandes compañías tecnológicas venían y nos ofrecían proyectos en torno al $500,000, $1 millón de euros, y nunca acababan, ¿no? Aquellas aplicaciones ya están obsoletas, ¿vale? Ya os lo digo, no valen. Cuando hemos mirado los gráficos Gartner de muchas de ellas, son historia del pasado. Hoy día hay que buscar soluciones que las veáis trabajar desde el principio. Soluciones que tengan un grado de capilaridad e implantación internacional potente, que sean ágiles, que no impliquen una dependencia excesiva de vuestro departamento de tecnología, que puedan aportaros una respuesta ágil ante una problemática concreta y si encima os lo pueden hacer online, mejor. Esto hoy día es real. Igual que os digo
que no me gusta, y lo he posteado esta mañana en LinkedIn, aquellas compañías que parecen promesas y que cuando hurgas en ellas no tienen ningún track, os tengo que decir que existen otras, como nuestros partners de Spiral, que llevan muchísimo tiempo en el mercado y en muchos de los sectores en los que operáis. Con lo cual, se han dado cuenta de que no queréis la tecnología, queréis usar la tecnología, y el formato que tienen de ofrecer el servicio es genial porque es pago por uso. Igual que han venido a quedarse y el cine tiene un problema con las plataformas de Netflix y Amazon Prime y Movistar, bueno, pues esto es un poco parecido. Es decir, bueno, lo que hay es una serie de soluciones, todas ellas correlacionadas e interrelacionadas, que incluso muchas de ellas van en el futuro más próximo, van a estar incluso solventadas con tecnología blockchain para dar una certeza a la trazabilidad. Bueno, pues que esto hace 10 años era absolutamente impensable. Entonces, insisto, la tecnología conviene que sea contrastada, que la veáis probada, que veáis que funciona y que si falla se resuelva en muy poco tiempo. Y esto hoy día es posible con muchos proveedores, con otros no, con otros sí, ¿vale? Por otro lado, vais a tener cada vez más que trabajar con estructuras de confianza muy complejas. Cada vez más vemos empresas de empresas de empresas de empresas. Si esto tenemos que hacerlo manualmente, es un infierno absoluto. Si lo hacemos de forma tecnológica, es una gozada. Os lo digo así de claro, se ve enseguida las correlaciones de las empresas, de quién manda, quién no manda, el peso dónde está, y nos permite preguntar con educación a esa contraparte para poder hacerlo. ¿Vale? Entonces, como os digo, creo que es muy importante que tengáis un concepto, filosóficamente hablando, muy sólido, pero que os dejéis ayudar por tecnología ágil y que realmente sea eficaz. Por tanto, la automatización sobre estos datos y el almacenamiento y la integración es fundamental, y luego la salvaguarda en la nube de todo ello. Entonces, es radicalmente distinto cuando trabajamos de esta forma. Es decir, el hecho de saber que tenemos una tecnología que nos ayuda a que esto sea eficaz, desde luego te hace la vida muchísimo más fácil. A nosotros, por ejemplo, nosotros como consultores somos una compañía que no somos sujeto obligado, pero lo aplicamos igual que con vosotros. Es decir, esto que os decimos que hagáis no es en casa de herrero cuchillo de palo, en casa de herrero cuchillo de hierro. ¿Vale? Nosotros tenemos cuchillo de hierro y hacemos estos ejercicios, y la buena noticia que os doy es que el tener la tecnología me permite tomar decisiones a mucha mayor velocidad y con mucho mayor confort. Y también de cara a las autoridades. No perdonen, señores del SEPLAC o señores de la Guardia Civil, yo he hecho mi trabajo. Lo tengo aquí, y si este señor luego me la ha jugado hace un mes, bueno, pues el problema es de este señor, no es mío. Yo, mire, he estado analizando su transaccional, conmigo ha estado trabajando de forma impecable, tengo, o sea, que bueno, que ha podido hacer esta cosa. Sí, no, se me ha saltado. Bueno, pues habrá que ver en la masa del transaccional por qué se nos ha saltado. Y desde luego, si tenéis un buen sistema de alertas, no se os va a saltar. Por último, y ya para terminar mi parte y dar entrada a lo importante del seminario, que no es lo que os estoy contando como reflexión, sino que lo veáis en vivo, bueno, os propongo que abandonemos la falsa tranquilidad, ¿vale? Y tenemos que identificar ese titular real, ¿vale? Es muy importante, con las medidas de diligencia, conseguir saber si el cliente actúa por cuenta propia o por cuenta de un tercero. Repasando, como os decía, cuando el cliente es una persona jurídica, en España se entiende que son titulares reales los que tienen un porcentaje mayor del 25% de la sociedad, directa o indirectamente, y que, por tanto, si existe más de uno que tenga ese porcentaje, habrá que identificar a esas personas jurídicas y a las personas físicas que cuelgan de la persona jurídica, ¿vale? Sabéis también, cuidado, que hay en España la identificación y comprobación se puede también realizar mediante una declaración responsable, firmada por el cliente o por la persona que tenga atribuida esa representación. Cuidado con esto, ¿eh? Ahora os voy a hacer unas reflexiones porque esto es necesario, pero a mi juicio no es suficiente. También recordaros que en las empresas cotizadas la titularidad real está diluida, con lo cual ahí hay otro tipo de mecanismos que tendremos que utilizar para saber si me interesa o no. Irán más en línea con mirar la reputación de esa compañía y si está sancionada como compañía, más que ver quién está detrás, sino si tiene visos de poder tener problemas que nos puedan derivar a nosotros. Si tienen problemas singulares propios, bueno, pues a lo mejor habrá problemas de solvencia y liquidez y tienen que pagar sanciones millonarias, pero si no, bueno, pues es cuestión de tenerlo en el radar. Y luego,
si el sujeto tiene indicios o está seguro de que su cliente no actúa por cuenta propia, debemos recabar más información y, como digo yo siempre, la mejor forma, de verdad, os la sugiero, es con mucha educación y con mucho tacto contactar con el propio cliente, con la contraparte para conocer, como os he contado el caso este nuestro de esta semana, y espero que tener una respuesta y no pasa nada. Y muchas veces si no te dan una respuesta en un tiempo razonable, pues desconfiad, lo lamento. Y ya por último, bueno, pues os lanzo varias preguntas que espero puedan ser resueltas de una forma indirecta cuando veáis la demo de ahora. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si el pasaporte que nos han apartado o el documento de identificación es veraz, es falso o no, está en vigor? Pues no es la misma gravedad una cosa que otra. El que no esté en vigor, bueno, pues tendrá un tratamiento, que sea falso o tiene otro bastante más grave, ¿vale? Entonces habrá que analizarlo. ¿Quién aporta el mismo? ¿Es quien dice ser? ¿Cómo demostramos esta comprobación? Más y más, y con Inspiral así lo tenemos, la biotecnología aplicada a reconocimiento facial, etcétera, viene a ser un gran aliado. Hoy día lo ideal sería que esa persona que dice ser se haga un selfie, un vídeo, se haga una fotografía, o sea, mande una foto de su pasaporte y su DNI, podamos cotejar todo eso a golpe de clic y en segundos. Eso se puede hacer hoy día. Antes era ciencia ficción, ya no es ciencia ficción, y ya tienes embebido que la persona que dice ser lo es, que además tienes su pasaporte, que además lo has escaneado, que es correcto, que has hecho el screening, que lo cotejas contra listas, que no aparece, etc. ¿Qué pasa si difiere la declaración responsable de los datos? ¿Qué hago? Pues os digo que cuidado, porque si lo que vamos buscando con que me firme una declaración responsable es no hacer más indagaciones, cuidado. O sea, si lo que me está diciendo no corresponde con la realidad, tendremos que hablar con esa persona a ver si se ha equivocado, si lo ha hecho aposta o si no me quise decir la verdad. Entonces, cuidado con las declaraciones responsables, ¿eh? ¿Cuándo debo contactar con el nuevo cliente para actualizar los datos? Pues depende. Tendréis que marcaros según el enfoque basado en el riesgo, vuestros calendarios de actualización. Si lo que afirma mi cliente difiere sustancialmente de los datos de que dispongo, ¿en qué datos confiaré más? Por eso os digo que por un lado está el acceso a la información y por otro el tiempo. El tiempo. Lo que os ha dado el cliente, lo que habéis obtenido de él, está caduco, ya os lo digo. Está caduco entre 9 y 1 año. Lo que habéis obtenido de él no tiene por qué estar caduco. Entonces, pero puede estar equivocado, os ha dado un documento que no estaba actualizado, no lo sé, hablad con él. Y entonces, y no de una forma obsesiva, volvemos a lo mismo, con un enfoque basado en riesgo, para que podamos tener un expediente adecuadamente completo. Si el cliente ha pasado todos los filtros, ¿puedo confiar en que no hará transacciones sospechosas conmigo? Y en tal caso, ¿cómo aúno tales acciones? Esto es un tema muy relevante y que aquí quiero que lo veáis porque nosotros tenemos la solución y esta la veníamos buscando desde hace muchos años. No me vale solo con quién hago el negocio, sino qué hace conmigo que difiere de lo que me había dicho que iba a hacer. Cuando yo doy de alta a un cliente, un proveedor, etcétera, y tengo un transaccional predefinido con él, esos umbrales tengo que tener la capacidad de poder monitorizarlos de una forma razonable. Si empiezan a ser anómalas las transacciones que tengo que verificar qué es lo que pasa, ¿vale? Bueno, pues el embeber todo ello, lo cualitativo y lo cuantitativo, es clave. Bueno, pues aquí vais a ver que lo podemos hacer. Y bueno, todas las variantes que se os ocurran sobre esta apasionante materia. Sin más, os paso con mis compañeros de Inspiral, ¿vale? Aquí tenéis, vais a ver, simplemente recordar este documento, que es el documento que ha sacado el Gafi sobre las mejores prácticas de beneficiarios finales, ¿vale? De octubre de 2019, es un documento muy interesante en el que ahondan de forma gráfica y de forma texto, lo tenéis disponible. Si tecleáis en la web del Gafi os lo podéis bajar sin problemas y vais a ver cómo esto que os he contado de forma tan detallada, pues sabéis que Gafi lo propone a los países para que lo deriven a las compañías. Nosotros hemos hecho el ejercicio de derivarlo a cómo serían las compañías. Y ya para terminar por mi parte, bueno, pues que no solo tengamos miedo de los lobos con piel de cordero, sino últimamente también de los corderos con piel de lobo, que son casi más, ¿vale? El cordero con piel de lobo me estoy refiriendo a esa persona que es un corderito y sin embargo parece un fiero lobo potente, fuerte, que cuando rascas
lamento deciros que es un corderito y además lechal. Muchas gracias por vuestra atención. Os paso con mis compañeros de Spiral y vais a tener la demo. Ellos la van a hacer en inglés. No creo que sea problema porque lo que vais a ver es que es súper dinámica y súper intuitiva. Entonces, lo van a navegar como si fuerais vosotros. Thank you to all of you. Thank you, Christos, Haralampos. We can begin with the demo. Thank you so much, Luis. Okay, let me share my screen as well. Okay, this is going to be a very quick demonstration and just a quick preview of what we do so that you can get an idea on how technology can help you with your day-to-day compliance operations. Just a small preview of who we are. So we are a regulatory technology company focusing on onboarding, KYC, and AML. So right now we are trusted by more than 250 clients from the financial industry, including 7 banks, 15 investment firms. We have companies from the gaming sector. We have ICOs. We have companies from the Forex industry, EMIs, and PSPs as well. So what are the solutions that we are focused on? We give to our clients a client lifecycle management solution where they can seamlessly organize all their individual clients or legal entity clients. And I will show you later on the dashboard of the profile of the individuals or legal entities. We have a transaction monitoring and screening tool that it's very robust and dynamic and can be used in any industry and market that I mentioned before. So we have a library of rules that you can immediately use. We have several services that are included within the digital identity verification, and that includes liveness detection selfie. So we can give you an SDK, and you can embed it within your existing portal or your existing mobile app, so that we can realize that we are talking with a real person, that a selfie is taken from a real person. We have an API service, and this is integrated also within the CLM, that we can verify the authenticity of an ID or a passport documentation. So we are running different security elements to see whether the ID has been Photoshop edited, for example. Another service that we have is the biometric face matching. So we can compare the selfie versus the photo that is on the ID or the passports, and we can verify that it's the same person. At the same time, we are connected with different corporate registrars. So, for example, if you are onboarding a legal entity from Spain or from Italy, we can check automatically the shareholders that are related to that legal entity, or any other officials that are related to that legal entity. Over and above that, as far as digital identity verification, we are connected with several external data sources, okay, and we can verify let's say we can resolve the identification through those external data sources. So we are covering 49 countries at the moment, including Spain. And in Spain, we have 2 main sources. So we are connected with 2 different data aggregators in Spain that in let's say in summation, they are covering 97% of the population of Spain through the telco list, and 83% of the population of Spain as well through utility lists. So if you send us, for example,
the name, the full name. As you can see here, the full name, address, and date of birth. We can verify that those details that you gave us are actually exist within those external data sources. And these external data sources are verified external data sources. Okay, this is called electronic identity verification. Now, if you have clients that are coming, from other jurisdictions, from other countries, either from the European Union or from the APAC region, Vietnam, Singapore, Australia, New Zealand, we also cover those areas as well. Okay, so this is what we call the digital identification, as digital identity verification, as I mentioned right now. And finally, we are covering PEP sanctions and adverse media, as Luis mentioned that within the presentation. So, and everything is integrated within a single platform. So we can, let's say, adjust based on the complexity of onboarding that you have, or if you have even a simple onboarding process, we can adjust and we can satisfy during the implementation. So this is like the complex scenario where you have a mobile app or a web app. You can gather all the info of your customers through the web portal. So you have a questionnaire. You can use our liveness through your portal, so you can take a selfie automatically and verify that you're talking with a real person. You can capture the identification document, ID, a passport. You can OCR the passport through our OCR capabilities, again, through your portal. And then on the submit button, automatically all the info are sent to us. We can do the risk assessment based on the details that the customer is giving us, the selfie, the ID, or the passport, the documents that are extracted, the details from the questionnaire that might be including economic profile, country-related parameters, service-related parameters, delivery channel-related parameters, and so on. And automatically, in a few milliseconds, we can give you the actual risk assessment of the client. At that moment, we can send the risk assessment back to the mobile, saying that based on the risk rating of the client, you can go ahead and accept the client. So this is a very seamless and frictionless process. And at the same time, we can send to your CRM whether they should be accepting this customer or not. As you can see within the backend solution, we are consolidating all the data within a single view. And at the same time, we handle all the ongoing monitoring part of what you need to do as part of your compliance obligations. So we can screen the client on a daily basis to see if there are any possible matches. We can do the transaction monitoring. We can automate actions needed as far as the mitigation action goes. And you can see that on a consolidated view. So let me just take you, what that consolidated view contains. Okay. So let me go here. Okay. So basically, as you can see here, this is the dashboard of the RegTech solution. This solution can be installed within your infrastructure, so it can be seen within your infrastructure. So no data can leave your servers. It can be easily integrated with your existing systems through API library. But at the same time, you can create automatically through here an individual. Okay, so let's say that I'm creating an individual now.
let me pick up someone, this one up. So let's say that we have this client. You see that you can choose a regulation group. Based on regulation group, automatically the risk assessment engine questions are created. And let's say that an application is submitted either automatically through your portal or manually through the solution. Okay. So this is the way that we're going to be handling an individual. And I will show later on the legal entities also how should be handled, are handled through our solution. So as you can see here, this is a full compliance profile of the client. You can see here that we can set up automatically or manually. You can check if someone is within those lists. So you can see here that we are connected with several providers such as Acuris, RDC, Work Compliance, WorkCheck. So you can see the full profile of the client through the compliance platform. So you don't have to go to another web portal to do that. So you can see here the different details related to this person and the political positions that he's in. So you can either do a matching here and you can write some notes. Hey, and automatically when you do that, the full profile changes. Now, you can do also that you have reviewed the other two. So you can do it either automatically through here, or you can do it manually through here as well. So by doing that, you avoid the back and forth connection with other solutions. At the same time, you can upload the documents. So you can upload ID or passports, or those documents can come directly from the portal, and automatically we can verify the validity of those documents. Here you can see the risk assessment that was done. So if you gave us, let's say, the risk assessment automatically, some questions could be seen here, like, let me just show you a ready example. So here, for example, you can see the history of all the evaluations that you have done, and you can see all the questions that you need to answer in order to get the correct risk assessment. So you can do it either automatically or it can be done manually as well. Now, all these questions are based on a risk-based approach. So you can set up weight factor for every question. You can set up a risk value for every answer, and automatically you will be getting the last evaluation score as you can see it right here. Okay. Of course, I mean there are some additional details here. So if you have also transactions, you can see the transaction and you can enrich the transactions. You can set up any type of mitigation actions needed. And also here you can see how we handle the transaction monitoring. So the rules can be triggered automatically, and we have a very robust transaction monitoring engine. And the system automatically creates the full case so that you can see the analysis of the alert, the actions that have been triggered, internal notes, as well as justifying with documentation. So you can assign it to someone else, you can elevate the suspicion level, you can elevate the priority, and you can change the status manually as well. So this is a way to do that. And of course, you have the different reports showing all the cases that have been triggered by the solution. You can see the transaction screening, so we can get a SEPA transaction for those that are involved with PSPs or EMIs. So we can get SEPA, we can get SWIFT, we can get ISO 2022, and we can
automatically screen the transaction. So before approving it, basically, so in real time. Now, another thing that, and I will be closing it right here, is that through the backend solution, you can create an actual portal so that you can send a link to your clients that they can create themselves an application. I mean, we saw that there is a lot of complexity when you're requesting a legal entity to be onboarded. So you can send a link, you can set up these sections and the questions needed, and you can send it to your customers. And then when they are ready and they upload all the documents needed, automatically they can submit it so that it comes back to the solution, and you can see the actual entity with a very structured form on what is needed to be done. Also here we have integrated ourselves with a KYC video provider in Spain, so that when you're onboarding a legal entity, automatically we are sending a KYC video request to shareholders and directors that you need to do a due diligence so that they can verify themselves. Again, the risk assessment here of the legal entity is based on an aggregation of the risk assessments of every entity that is involved within the client structure. Okay, this is just a very quick preview of what the system can do for you. Definitely, I mean, what we have seen throughout our experience is that the CRM that you already have and might have some modules for compliance does not satisfy these very challenging data that you need to have on a day-to-day basis. So again, it's very easy to integrate with your existing CRM using APIs and using the URL, so you can take you directly to the compliance profile of your client. And at the same time, it streamlines all that you need to do, starting from onboarding. So you have automated the full onboarding process, going to ongoing monitoring, screening, document validation, KYC video verification, biometric face matching, mitigation actions, transaction monitoring, transaction screening. This is what I wanted to show you. Again, thank you all. Luis. Sí, gracias, Christos. Bueno, simplemente comentaros, ya habéis visto un poco lo que os decía en mi intervención. Bueno, realmente esta solución, a nuestro juicio, cubre perfectamente ese ensamble tan necesario de saber lo que es el conocimiento del cliente en un sentido holístico, no solo centrarnos, como digo, en el onboarding, en cumplimentar la ficha, sino que, bueno, más y más, porque cuando realmente se nos encomienda la tarea de vigilar nuestra cartera, si os dais cuenta, siempre lo digo, o sea, la parte formal se la lleva la vigilancia de la contraparte del cliente, identificación, conocimiento, pero la clave está en poder, uno, mantenerlo de forma viva, ágil y sencilla. Creo que hay dos ventajas que ofrece esta tecnología que nos aporta nuestro partner Spiral, que no había, que yo no las había visto embebidas juntas, ¿no? para una solución final. Una, el hecho de poder no solo centrarnos en obtener el documento nacional o el pasaporte, sino que la persona que lo hace es quien lo hace, ¿vale? Y con el onboarding facial, etcétera. Esto es
es brutal que esté integrado en el propio sistema. Y en segundo lugar, y si me apuráis casi más relevante a efectos de vigilar lo anómalo, que pueda embeber también el transaccional que tenemos con esa contraparte, porque eso nos permite, como os digo, detectar una alerta y poder ordenarla con muchísima mayor agilidad, ¿vale? Yo nada más quería, en nombre de Spiral y en mío propio, agradeceros a todos la asistencia. De verdad que ha sido un placer una vez más compartir con vosotros, aunque sea por esta vía. Siempre sabéis que me gusta mucho más hacerlo en persona y espero que en unos pocos meses podamos hacer un evento en persona. Y luego, obviamente, quedamos a vuestra disposición para, si queréis hacer alguna pregunta ahora, pues y os la podemos responder, pues genial. Y si no, cada uno de nosotros, bueno, ya tenéis nuestro contacto, algunos incluso personal, bueno, pues que estaríamos encantados de poderos mostrar en vivo en vuestra casuística esto, pero no así tan frío si queréis, y no en tan poco tiempo, sino que, bueno, pues pudiéramos hacer incluso algún tipo de prueba con vuestra cartera, vuestra inquietud. Estaríamos encantados de que lo vierais, que funciona con la misma agilidad que Christos nos ha montado. Bueno, pues muchísimas gracias y por mi parte nada más. Si queréis hacer alguna pregunta, no estoy viendo que las haya, bueno, no pasa nada. Quedamos abiertos, como digo, al contacto directo con nosotros y os agradecemos muchísimo la asistencia virtual que habéis tenido en el evento. Thank you, Christos, Muchas gracias. for your Muchas gracias. demonstration. Thank you so much. And I have explained that we are open to have close meetings with each of one if they want it. Thank you. Excellent. And thank you, Geralampos, for the organization of this webinar. Thank Bye. you. Muchas gracias.